Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 7. Esta lección promete llevarnos a pensar un poco antes de emitir un juicio, antes de cometer el error de juzgar, condenar, señalar a alguien precipitadamente, haciendo un juicio que a nosotros nos parece correcto. Cada persona mira la vida de acuerdo a su punto de vista. Cada persona tiene su propia realidad de la vida. Esto nos lleva a meditar en las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando nos dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. De tal manera que esta semana vamos a sumergirnos en esta lección cuyo título es castigo retributivo. ¿Qué es lo que significa esto de castigo retributivo? Usted va a descubrirlo durante la lección de toda esta semana. Ahora nosotros pudiéramos recibir algún castigo. Ahora podría ser que nosotros creamos recibir un castigo. Sin embargo, el juicio de Dios es en el futuro. El castigo para los hombres impíos es en el futuro. Por lo tanto, hemos de considerar el castigo de Dios o la corrección de Dios como para prevenir y evitar que los hombres se descarríen y se pierdan. Nosotros necesitamos aprender a simpatizar, no solamente con el personaje de Job, sino con las personas que nos rodean, de tal manera que no hagamos lo que hicieron los 3 amigos de Job, que llegaron a señalarlo, llegaron a corregirlo, a condenarlo y decirle: tú estás mal, por eso te ha venido todo esto. De tal manera que Elifaz, Bildad y Zofar vinieron ante Job para hacer un juicio. Y esta semana nosotros vamos a ver los errores que ellos cometieron y cómo nosotros no debemos de cometerlos y tener prudencia antes de emitir un juicio o hacer una condenación. De tal manera que esta semana vamos a aprender cuáles eran las acusaciones que trajeron estos amigos, cuáles eran estas acusaciones y cómo a ellos mismos les afectó. Además de esto, usted va a comprender de nuestra iniquidad. ¿Qué significa esto? Esto de lo que significa menos de lo que nuestra iniquidad se merece. O sea, el castigo que nos va a dar Dios o que dará Dios es menos de lo que merecemos. Vamos a comprenderlo esta semana. Al estudiar, descubrir, usted va a aprender qué significa la retribución divina, cómo se manifiesta y cómo la retribución es realmente el castigo que Dios dará o dio a los impenitentes. De tal manera que esta semana va a abrir nuestros ojos para tener prudencia antes de emitir un juicio o condenar a alguien por lo que está pasando o por lo que pudo haber pasado. De tal manera que va a disfrutar en esta lección. Si Jehová dice hiciera algo nuevo, ¿qué significa esto? Si Jehová hiciera algo nuevo, ¿a qué se refiere esto? Bueno, veamos entonces qué nos enseña la segunda parte de esta lección con lo que podemos considerar que es realmente para disfrutar el final de esta semana. Si Jehová hiciera algo nuevo, ¿cuál es entonces lo que quedará en la segunda muerte? Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien.
El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 11, el versículo número 7. Pero antes de estudiar la lección de esta semana o hacer el repaso, te pido que, por favor, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor. En primer lugar, pidiendo la purificación de nuestras almas, rogándote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a limpiarnos por la fe y que por su sangre preciosa seamos aceptos en el amado Jesucristo y nos bendigas con la presencia de tu Santo Espíritu para que Él sea nuestro guía, nuestro maestro en el estudio o repaso de esta lección. Acompáñanos, oh Dios, te lo agradecemos, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, a quien sea la honra, la gloria para siempre. Amén. Pues bien, Job capítulo 11, versículo número 7. El testimonio bíblico dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¡Qué tremendas preguntas! Estas palabras son las palabras de Zofar Naamatita, quien le dijo estas palabras a Job. Leerlas de manera sencilla, a simple vista, parecieran no decirnos nada. Sin embargo, al leer el versículo 6 nos damos cuenta del profundo significado que estas palabras tienen. Escuche lo que dice: y te declarará los secretos de la sabiduría. Hablando de Dios, Zofar dijo esto, que son de doble valor, y que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. En otras palabras, aquí Zofar le está diciendo a Job: tú mereces ser castigado. El castigo que Dios te ha dado es nada con lo que tú te mereces. Válgame usted a saber, con amigos como esos, ¿quién quiere uno enemigos? Realmente Job estaba sufriendo y este amigo llegó a señalar a Job, llegó a reprender a Job, llegó no solamente a reprender, sino a condenarlo y a decirle: estás mal, Job, estás descarriado y lo que te ha pasado no es nada comparado con lo que te mereces. Esta semana estamos estudiando el castigo retributivo. Un castigo es una acción correctiva. Oiga bien, un castigo es una acción que se hace para corregir. Ahora, el castigo retributivo de Dios no es aquí y ahora. El castigo retributivo de Dios es en el futuro. Es muy importante entender esto. Así es que del castigo retributivo, el castigo retributivo de Dios, ahora Dios reprende y también disciplina a sus hijos para corregirlos, para prevenirlos y para evitarles el mal. Ahora, sin embargo, el castigo es como un daño que se le inflige a alguien que tal vez ha cometido algo malo. Tal vez ustedes recuerdan la ley del talión, que decía ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, el castigo retributivo aquí es más o menos equivalente al mal o al daño que el individuo ha realizado o ha hecho. Nosotros tenemos que meternos en el personaje de Job y en el personaje de los amigos, como por ejemplo Elifaz. Elifaz, el amigo de Job, su nombre significa Dios es oro o Dios es su fuerza. En el caso del amigo Bildad, significa el que es de discordia o el que causa conflicto o contienda. Este es el caso de Bildad. Y en el caso de Zofar, su nombre significa que es un pájaro madrugador o un pájaro cantor. Y de esto estoy hablando para que usted se meta en los zapatos de cada uno de estos personajes y pueda usted entender la historia. De tal manera que nos damos cuenta en el trayecto de la lección que estos juicios que hicieron estos amigos eran juicios equivocados. Era realmente un juicio que ellos estaban haciendo.
pero el juicio final no es todavía. Aunque hoy los hombres fallan y muchas veces al fallar Dios se retira como un caballero, entonces el enemigo viene y se ensaña en los seres humanos tratando hasta de destruirlo, porque él cree que le pertenecen. Así es que tenemos que tener cuidado de no juzgar, tenemos que tener cuidado de no señalar, de no condenar. ¿Por qué? Porque el que haga juicio sin misericordia, se le va a hacer un juicio también sin misericordia. Necesitamos aprender a ser santos, a ser justos, a ser buenos, a ser misericordiosos y hacer lo que Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. El problema del sufrimiento sigue causando temor en nuestra sociedad. Vemos personas que sufren tragedias, vemos personas que sufren consecuencias terribles. Por otro lado, vemos personas que son malas y que no les pasa nada ni reciben ningún castigo. Parecieran quedar impunes. En este libro, en el libro de Job, se aclaran todas esas dudas. Hace un tiempo, alguien escribió un libro, el cual tituló ¿Por qué cosas malas ocurren a las personas buenas? Este libro tenía como la intención de aclarar el problema del sufrimiento humano, sobre todo el sufrimiento de los buenos. Ahora, aquí parecía haberse encontrado, o se podría haber encontrado, una respuesta veraz. Sin embargo, no se encontró ninguna respuesta satisfactoria. Muchos otros personajes han escrito escrito de su lucha para llegar a entender algo del sufrimiento humano, pero no parecen haber encontrado respuestas correctas. De tal manera que aquí vemos el asunto en el tema del libro de Job, el sufrimiento, el dolor, la diferencia entre los libros seculares y este libro que estamos leyendo, que es la Biblia, que es el libro de la Biblia, es la palabra de Dios, y el personaje de Job fue un personaje real que posiblemente vivió mucho antes del Éxodo y mucho antes de que Moisés escribiera esta historia. Ahora dice, Job no está basado en las personas humanas. Del sufrimiento presenta la perspectiva de Dios sobre este problema. Vemos los discursos de estos tres hombres, los amigos de Job. Vemos que ellos llegaron cuando Job estaba en su miseria, en un momento de tristeza y de sufrimiento. ¿Qué podemos aprender de la mala conducta, del juicio de estos hombres? Podemos aprender mucho. Entonces, podemos aprender de sus errores y también mientras ellos trataban de resolver el problema del dolor. ¿Y qué digo de resolver? Trataban de comprender. Y eso es lo que nos ocupa a nosotros también. Tratar de comprender todas estas cosas. Por lo tanto, estudiemos la lección del día domingo y veamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es más acusaciones. ¿Por qué más acusaciones? Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien. Estudiando la sección del día domingo, usted se puede dar cuenta de que en este día vienen más y más acusaciones. Quizás usted recuerde el primer amigo de Job, el cual recordamos que era Elifaz. Elifaz fue el primero en señalar, en condenar y de alguna manera reprender a Job por su estado, por su condición. Pero en este día nos encontramos con el segundo amigo que se conoce como, es Bildad. Este amigo de Job fue más rudo, fue más fuerte, fue más condenatorio, fue más farisaico, podríamos decir. Su nombre significa discordia o el que del que contiende. Ese significa el nombre de Bildad. Ahora, vemos aquí, imagínense acerca de alguien cuyo hijo ha muerto. Se murió su hijo, el hijo fue muerto y llega usted al velorio, llega usted allí al velorio y le dice, mira, tu hijo está muerto porque se portó mal, porque andaba en las drogas, porque andaba borracho, y empieza a decirle groserías. ¡Wow! ¡Qué tremenda y triste condición de este amigo de Job llamado Bildad! Ahora, aquí nos vemos de manera clara que Job era un padre piadoso. Él ofrecía sacrificios por sus hijos. Decía él, por si acaso mis hijos pecaron,
él le ofrecía sacrificios a Dios, los mandaba al templo y él hacía de sacerdote también. Pero este amigo llamado Bildad le dice, ¿sabes qué? Si tú te levantaras de mañana, hicieras el culto matutino con tus hijos, no te hubiera pasado esto. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras de este amigo! Y esto es lo que le dicen en Job capítulo 8, versículo 4. Le dice, si tus hijos pecaron contra él, hablando de Dios, él los echó en un lugar de pecado. Si tú de mañana buscaras a Dios y rogares al Todopoderoso, entonces no te hubiera pasado eso. El versículo 5 lo dice. Ahora, aquí vemos claramente que este amigo de Job lo que hace es reprenderlo, condenarlo y acusarlo y acusarlo y acusarlo. Ahora, ¿quién puede encontrar fallas en lo que dice aquí? En realidad, si usted se pone a estudiar todo el capítulo 8 de Job, usted se va a dar cuenta que las palabras que utilizó Bildad eran palabras correctas. Eran palabras correctas de acuerdo a la percepción de su mente, de acuerdo a su, podemos decir, a su mentalidad. Él creía que Dios castiga al que es malo y al que es bueno lo bendice. Él creía en la retribución, la teología de la retribución. Y le dice esto a Job porque Job está diciendo, wow, lo que me está concediendo a mí es injusto. Yo he sido un buen hombre, está diciendo Job. Y este viene y le contradice. Le dice Bildad a Job, ¿sabes qué? Nosotros nacimos ayer, somos gente finita, somos mortales, no tenemos la capacidad de entender toda la magnitud de la sabiduría de todo el mundo. Tú y yo somos así nuestra mente. Eso lo dice el versículo 9. Dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días por la tierra como la sombra. O sea, somos pasajeros. Ahora, esta enseñanza teológica bíblica está bien. Ahora, pero él está diciendo algo más serio todavía. Está reprendiendo, señalando y condenando a Job. Versículo 20 dice, he aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano del maligno. Entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Tú andas mal, tus hijos andaban mal y todo lo que te está pasando es por tu culpa. Te has portado mal, Dios te está reprendiendo. Ahora aquí, dice aquí él, que los hombres impíos ponen su esperanza en las cosas pasajeras, que son como tela de araña. Pero aquí el problema mayor es que Bildad está representando solo un aspecto del carácter de Dios. Dios es el león de la tribu de Judá, pero también es el cordero manso y humilde. Entonces, ¿qué rostro está mostrando aquí Bildad? Solamente el rostro del león, fiero, condenatorio, pero no demuestra el rostro del cordero. Y entonces, cuando usted está dando un mensaje como el de Bildad, usted está dando un mensaje mentiroso, porque así el diablo también dice parte de la verdad, no la dice toda. Dice aquí, el problema mayor es que Bildad está presentando un aspecto del carácter de Dios. Algunos se enfocan en la ley y la justicia y la obediencia. Otros se concentran en la gracia, el perdón y la sustitución. Cualquiera de estos énfasis separados generalmente conduce a un cuadro distorsionado de Dios y de la verdad. O sea, Dios va a hacer un juicio, pero juicio sin misericordia hará con aquel que no tuvo misericordia. Pero el justo juicio de Dios se llama el justo juicio de Dios porque es un juicio justo. Dios no va a castigar a nadie sin antes revisar los libros. Por lo tanto, la ley y la gracia van juntos. La misericordia, dice la Biblia, triunfa sobre el juicio. Oiga bien, la misericordia triunfa sobre el juicio. Léalo en su Biblia. De tal manera que tenemos que tener un equilibrio entre la doctrina, entre la teología y nuestro trato con los seres humanos. De tal manera que en el juicio hemos de dárselo a Dios. Estas palabras las escuché de alguien por ahí, un predicador. Dijo, yo prefiero dejar que Dios haga su juicio. Yo no voy a juzgar a nadie. Que Dios juzgue a todos los seres humanos. Y usted también le aconsejo que haga lo mismo y no haga lo que hizo Bildad, que hizo acusar y acusar. Ese es el trabajo del diablo. No haga el trabajo del diablo. Descubramos qué nos enseña la lección del día lunes.
y aprendamos de esta lección, cuyo título es menos de lo que nuestra iniquidad merece. ¿Qué significa esto? Veamos y aprendamos de la lección. Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta lo que es un juicio misericordioso de la manera de verlo del amigo de Job o del conocido de Job, como dice el autor de la lección. Pero antes quiero recordarte que tengo el material de la escuela sabática en audio y en video. Si tú estás interesado en tener esta colección de material, te recomiendo que lo tengas porque esta lección es una lección de colección. Es una lección bien preciosa que ayuda a aclarar muchas cosas que necesitamos entender de lo que es la teología bíblica. Volvamos a la lección. Así es que en este día nos encontramos con que el amigo de Job le dice cosas impresionantes para poder entender las profundidades del conocimiento de Dios. Vamos a leer en el capítulo 11 de Job, el versículo 1, solamente como información, dice: respondió Sofar Naamatita y dijo, o sea, estas son las palabras que dijo Sofar. Sofar Naamatita es posible que sea él de origen del lugar de donde era Naamán, el sirio, o sea, era del lado de Siria. Oiga lo que le dice él a Job, versículo 13 de capítulo 11. Si tú dispusieras tu corazón y entendieses a él sus manos, oiga bien, le dice, si extendieses a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres en que more en tu casa la injusticia, oiga bien cómo lo está condenando a Job, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada te temerá y nada temerás. Y ahora empieza a relatar varios pasajes de la Biblia, algunos de Deuteronomio, otros de Isaías, una mezclanza de mucha teología en tan solo esta parte de la intervención de este amigo de Job o de este conocido de Job. Pero las palabras que nos ocupan este día se encuentran en el versículo 6 al 9. Y dice así: y te declarará los secretos de la sabiduría, hablando de Dios, que son de doble valor que las riquezas. Están como filosofando con el libro de Proverbios. Sigo adelante. Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. O sea, este individuo llamado Sofar está tratando de revelar el carácter de Dios. Y le dice, mira, tú andas mal, le dice a Job, Dios te está castigando. ¿Y sabes qué? Dios es tan misericordioso que no te está dando lo que tú te mereces. Todavía te está dando suavecito. Qué tremendo, ¿no es cierto? Versículo 8. Es más alta, hablando de la misericordia de Dios. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Versículo 7, 8. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. En esta parte, Sofar tiene razón. Conocer a Dios es tan alto, tan profundo y tan ancho que no es posible que pueda concebirlo la mente humana. Dios es grande, todopoderoso, y la mente humana, aunque quiera interpretar lo más que pueda, por mucho que se esfuerce, como dijo Cristo, no podéis añadir a tu sabiduría, estoy filosofando y parafraseando, un codo ni un ápice. De tal manera que aquí podemos ver de manera bien clara que el conocimiento de Dios es mucho más profundo que lo que el hombre puede pensar. Estas palabras expresan el hecho de que no conocemos mucho acerca de Dios y que todos nuestros esfuerzos por conocerlo añadirán muy poco. Es interesante que uno de los filósofos del siglo XX dijo, Richard Rorty dijo, así que nunca conoceremos la realidad y la verdad. Nunca conoceremos la realidad y la verdad. Así que deberíamos renunciar a tal intento. En lugar de tratar de comprenderla, a la realidad, afirma Rorty, todo lo que podemos hacer es conformarnos con ella. Recuerde que aquí estamos tratando de entender la verdad
de la verdad, pero la verdad natural, la verdad de lo tangible, la verdad de lo terrenal, de lo que es la filosofía humana. Pero hablando de la verdad de Dios, hay una sola verdad. La verdad es Cristo. Pero hay muchas otras verdades terrenales. Y de esto es lo que está hablando este filósofo. La verdad es Cristo, no hay otra verdad. Pero para entender este mundo necesitamos entender la verdad de la verdad. Pero aunque busquemos entender la verdad de la verdad, no es posible entenderla. Si no podemos conocer lo terrenal, mucho menos lo celestial. Así es que, si alguien está buscando comprender al Creador que hizo la realidad, es mayor que ella. O sea, Dios es grande, su justicia, su misericordia. Recuerde que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y todo juicio que usted y yo hagamos no es perfecto, no es completo. Así es que la gran pregunta es, Zofar le estaba diciendo, Dios te está castigando. Pero entonces su juicio era equivocado. Todo su argumento estaba confundido. Y digo más, la pregunta que dice aquí la lección, ¿estás tú recibiendo lo que mereces realmente? Le dijo Zofar a Job, ¿estás recibiendo eso? Si yo me hiciera esa pregunta, realmente diría que no. ¿Estás recibiendo menos de lo que mereces? Seguramente que sí. Dios pudiera matarme porque yo soy pecado, pero en su amor, en su misericordia, Él no me da lo que merezco. Él me da lo que es justo porque Él es bueno, grande y misericordioso. Y aún mis labios no pueden confesar la grandeza del amor y la misericordia de Dios, como le pasó a San Juan. Por eso Él dijo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él exclamó, mirad. ¿Sabe por qué? Porque no se puede entender. Usted tiene que comprobarlo con sus propios ojos. Usted tiene que verlo por sus propios ojos. Esto que estamos leyendo aquí de Zofar afirma esto en un intento de vindicar la bondad y el carácter de Dios. Así es que ahorita vemos por un espejo de manera oscura. Pero ¿sabe qué? Cuando lleguemos al cielo vamos a tener sorpresas. La primera sorpresa es que yo voy a estar allí, que tú vas a estar allí y te vas a ver sorprendido, la hice. Y van a haber sorpresas, algunos que aquí parecemos que ya ganamos el cielo, allá no vamos a estar. Algunos, me incluyo porque yo no sé, yo espero la misericordia de Dios, pero te vas a sorprender que algunos que parecían que no merecían llegar allá, los vas a encontrar allá. Sorpresas, sorpresas. El amor, la misericordia de Dios es tan alto, tan profundo y tan ancho que la mente humana no lo puede contener. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día martes y comprendamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es retribución divina. Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves y en este día nos presenta la lección lo que es la segunda muerte. Recuerde que los que mueren en Cristo resucitarán primero. ¿Qué pasa entonces con la segunda muerte? Bueno, la segunda muerte es la muerte que mueren los impíos para morir eternamente, para nunca más volverse a levantar cuando fuego del cielo cae, consume el pecado y los pecadores que se aferraron al pecado, incluyendo Satanás, sus ángeles, todo mundo, todo destruido, y ya nunca más se levantará el pecado. Para su beneficio, leo Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 4 en adelante, puede leerlo hasta el versículo 12. Vamos a leer un poquito del 4. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Oiga bien, estamos en el juicio, en la retribución final. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, estos muertos que estaban muertos no se levantaron hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Los de la segunda muerte es aquellos que pecaron, se aferraron al pecado y ya no se levantan más. De tal manera que viene el enemigo, se levanta en contra de Dios, trata de sitiar la santa ciudad. Y entonces aquí es lo que me encanta, versículo 9. Y subieron sobre la ancha de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El falso profeta
el diablo, la bestia, el falso profeta y el dragón para siempre perdidos, nunca más se levantarán. Entonces después se mira el trono blanco maravilloso de Dios. En este día la lección nos presenta lo que es la manifestación más plena del juicio retributivo. Este juicio retributivo ocurrirá al fin del tiempo con la destrucción de los impíos. Este es la verdadera retribución final de la cual hemos venido hablando en toda la lección. Ahora, pero hay algo interesante. En este mismo día la lección nos presenta un grupo de gente que voluntariamente ignora. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7. La gente se burla de la segunda venida. No lo creen, se mofan y se burlan. Versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. De tal manera que aquí se mira claramente, Dios ha de descender fuego del cielo, la tierra es quebrantada, fuego por todas partes, destrucción, todo esto en realidad va a ser terrible. Ahora, hasta las rocas están ardiendo, ha llegado el día que arderá como un horno, los elementos se disuelven con calor abrasador y la tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas, pura destrucción. Ahora es interesante aquí que dice que la hora del juicio y la perdición de los hombres impíos es un día de venganza de Jehová. Esta es la extraña obra, la obra extraña de la que hemos venido hablando. Ahora, hay algo más poderoso todavía, dice aquí, aunque el pecado puede traer su propia retribución, o sea, causa y efecto, como lo presentaron los amigos de Job, en el caso de Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos presentaron esta filosofía, esta teología llamada de la retribución. El pecado produce retribución en el ser humano. Ahora, pero entonces no es Dios el que castiga directamente a los pecadores en ese caso. Sin embargo, dice aquí, como alegaron los amigos de Job, es cierto, todo sufrimiento en este mundo ha surgido por el pecado. O sea, todo el sufrimiento, la maldad, ha traído consecuencias, dolor, tristeza y hasta la misma muerte. Pero no es Dios el que causa todo esto, como podemos ver. Pero no es cierto que todo el sufrimiento sea un castigo de Dios por el pecado. Ese no era el caso de Job. Él estaba sufriendo porque tenemos un enemigo. En este gran conflicto hay un enemigo que causa dolor, tristeza, como dijo Cristo. El ladrón, oiga bien, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Él es un ladrón porque él no tiene nada, él no es dueño de nada, él es un ladrón, está condenado como lo estamos viendo. De tal manera que hay un enemigo, dice aquí, pero hay buenas nuevas y esto es lo hermoso del Evangelio. Dios está a favor de nosotros, cualquiera que sean las razones de las pruebas que afrontamos o los resultados de esas pruebas, tenemos la certeza del amor de Dios. Por lo tanto, la muerte segunda no es para ti, no es para mí, ni para todo aquel que ha creído en Cristo, sino para el rebelde, para el desobediente, para aquel que ha sembrado maldad y va a cosechar el fruto de su propia conducta. De tal manera que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Dónde quieres estar tú? Tú escoges. Escoger la vida o la muerte. Escoger la vida para que viváis. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Muy bien. Llegamos a la sección del día miércoles y en este día se presenta un tema muy interesante y excitante y que nos muestra lo que es la retribución divina en esta tierra, aquí y ahora. Sin embargo, insisto, la retribución divina o el juicio final será al final de todas las edades. De tal manera que el tema de este día nos presenta si Jehová hiciere algo nuevo, o sea, algo que está fuera del itinerario del programa de Dios. No es la voluntad de Dios
traer castigo y muerte en esta tierra. Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad y que seamos salvos. Sin embargo, Dios se manifiesta algunas veces de manera retributiva, como ya dije, para corregir, para prevenir, para evitar, tiene que usar este castigo o la retribución. En las Escrituras, muchos, después de que todos los personajes del libro de Job hubieran muerto, se registraron numerosos casos de castigos divinos de manera directa sobre el mal, así como de bendiciones por la fidelidad. Por ejemplo, nos encontramos en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, los versículos 24 y 25 nos dice así: y nos mandó Jehová que cumpliésemos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. En otras palabras, Dios le puso la vida y la muerte. Les dijo, escojan la vida, este es lo que quiero, esto les doy a escoger. Pero Dios les dio libertad para escoger aún la muerte. Ellos tenían la libertad. En el Antiguo Testamento se hallan grandes y hermosas promesas de bendición, de prosperidad, que Dios dará directamente a su pueblo si le obedece todas estas bendiciones. Sin embargo, por el otro lado, en el Antiguo Testamento también está lleno de advertencias. Estas advertencias muestran las consecuencias que pueden traer la desobediencia. Muestran acerca del castigo divino que vendrá por la desobediencia. Y esta advertencia Dios las vive, por así decirlo, promoviendo a través de sus profetas. Dios les advierte a los israelitas acerca de lo que su desobediencia acarrearía. Mas si no oyeres la voz de Jehová y fuese rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esta es una señal de advertencia bien clara. Sin embargo, vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, lo que fue la rebelión de Coré, Abirán y Datán. Estos hijos, versículo 16, capítulo 16, versículo 1, dice: Coré, hijo de Ijar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, los de los hijos de Rubén, tomaron gente. O sea, agarraron gente como secuestrada, como rehenes. Versículo 2, y se levantaron contra Moisés. Me impacta grandemente este testimonio. Se levantaron contra Moisés, porque el versículo 3 lo repite. Versículo 3, y se juntaron contra Moisés, Aarón, y le dijeron: basta ya de vosotros. En otras palabras, estos hombres se pusieron en contra del liderazgo. ¿Tú has visto muchas veces gente que está en contra del liderazgo en la iglesia? Que se oponen y pelean en contra. ¿Por qué no caen en juicios hoy? ¿Por qué no viene la retribución de Dios? Por misericordia no hemos sido consumidos. Pero sigo leyendo y estudiando lo que estamos leyendo. Versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. ¡Qué actitud de tremendo líder! Oye el gran conflicto y lo que hace es se postra a Dios y empieza a orar a Dios. Y entonces viene el séquito de Coré y toda su gente. Y Dios le dice a través de Moisés: ¿saben qué? Mañana mostrará Jehová quién es el suyo y quién es santo. ¿Quién hará que se acerque a él? Y al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces aquí vienen las famosas palabras. Estas están en el versículo 30. Dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. El relato bíblico dice claramente lo que pasó. Hubo una confrontación entre Moisés, Aarón, los líderes de Leví y los otros levitas. Hubo un gran conflicto. Moisés se enojó realmente, pero me impacta grandemente. Dice aquí el versículo 15: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová:
no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, Moisés se quiere señorear sobre nosotros. Y Moisés le está diciendo a Dios, mire, yo no he hecho nada de esto, realmente. Entonces, Coré, Abirán y Abiatán se ponen en contra. Moisés llama a una santa convocación. Esta gente se rebela y entonces allí está el juicio divino. ¿Qué fue lo que pasó? El testimonio bíblico dice que ellos se airaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios. Y el versículo 31 dice, y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaban debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Este es el juicio retributivo de Dios en la historia del pueblo de Israel. Si Jehová hiciere algo nuevo, algo diferente, esta es la obra extraña, la extraña obra que Dios tiene que hacer para traer a su pueblo a sus pies, a que reconozca y se arrepienta de su rebelde proceder y busque a Dios de todo corazón. El pecado trae su propio castigo. Afrontaron la retribución divina y directa de Dios. ¿Por qué? Porque pecaron. Vemos la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Pereció que las mismas leyes de naturaleza habían cambiado. Dice aquí claramente, pareció que las mismas leyes naturales Dios las cambió. La tierra se abrió, se cerró y ahí quedaron sepultados. De tal manera que Dios hizo una obra extraña obra. Si Jehová hiciere algo nuevo. El verbo hacer tiene la misma raíz que se usa para crear, que está escrita en Génesis. Es el mismo, era quien traía, o sea, Dios mismo era quien traía inmediatamente el castigo sobre su rebelde. Si Jehová hiciere algo nuevo, una obra extraña, una extraña obra. Este es el día de salvación. Dios te está hablando y me está hablando a mí. ¿Para qué? Para que nos pongamos a cuentas con Él y evitemos graves, terribles y funestas consecuencias. De tal manera que todavía existe gracia, misericordia, porque Dios nos ama y no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Estudiemos la lección en el día jueves y aprendamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la segunda muerte. Veamos qué nos enseña. Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves y en este día nos presenta la lección lo que es la segunda muerte. Recuerde que los que mueren en Cristo resucitarán primero. ¿Qué pasa entonces con la segunda muerte? Bueno, la segunda muerte es la muerte que mueren los impíos para morir eternamente, para nunca más volverse a levantar cuando fuego del cielo cae, consume el pecado y los pecadores que se aferraron al pecado, incluyendo Satanás, sus ángeles, todo mundo, todo destruido, y ya nunca más se levantará el pecado. Para su beneficio, leo Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 4 en adelante, puede leerlo hasta el versículo 12. Vamos a leer un poquito del 4. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Oiga bien, estamos en el juicio, en la retribución final. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, estos muertos que estaban muertos no se levantaron hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Los de la segunda muerte es aquellos que pecaron, se aferraron al pecado y ya no se levantan más. De tal manera que viene el enemigo, se levanta en contra de Dios, trata de sitiar la santa ciudad. Y entonces aquí es lo que me encanta, versículo 9. Y subieron sobre la ancha de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El falso profeta
el diablo, la bestia, el falso profeta y el dragón, para siempre perdidos, nunca más se levantarán. Entonces después se mira el trono blanco maravilloso de Dios. En este día la lección nos presenta lo que es la manifestación más plena del juicio retributivo. Este juicio retributivo ocurrirá al fin del tiempo con la destrucción de los impíos. Este es la verdadera retribución final de la cual hemos venido hablando en toda la lección. Ahora, pero hay algo interesante. En este mismo día la lección nos presenta un grupo de gente que voluntariamente ignora. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7. La gente se burla de la segunda venida. No lo creen, se mofan y se burlan. Versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. De tal manera que aquí se mira claramente, Dios ha de descender fuego del cielo, la tierra es quebrantada, fuego por todas partes, destrucción, todo esto en realidad va a ser terrible. Ahora, hasta las rocas están ardiendo, ha llegado el día que arderá como un horno, los elementos se disuelven con calor abrasador y la tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas, pura destrucción. Ahora es interesante aquí que dice que la hora del juicio y la perdición de los hombres impíos es un día de venganza de Jehová. Esta es la extraña obra, la obra extraña de la que hemos venido hablando. Ahora hay algo más poderoso todavía, dice aquí, aunque el pecado puede traer su propia retribución, o sea, causa y efecto, como lo presentaron los amigos de Job, en el caso de Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos presentaron esta filosofía, esta teología llamada de la retribución. El pecado produce retribución en el ser humano. Ahora, pero entonces no es Dios el que castiga directamente a los pecadores en ese caso. Sin embargo, dice aquí, como alegaron los amigos de Job, es cierto, todo sufrimiento en este mundo ha surgido por el pecado. O sea, todo el sufrimiento, la maldad, ha traído consecuencias, dolor, tristeza y hasta la misma muerte. Pero no es Dios el que causa todo esto, como podemos ver. Pero no es cierto que todo el sufrimiento sea un castigo de Dios por el pecado. Ese no era el caso de Job. Él estaba sufriendo porque tenemos un enemigo. En este gran conflicto hay un enemigo que causa dolor, tristeza, como dijo Cristo. El ladrón, oiga bien, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Él es un ladrón porque él no tiene nada, él no es dueño de nada, él es un ladrón, está condenado como lo estamos viendo. De tal manera que hay un enemigo, dice aquí, pero hay buenas nuevas y esto es lo hermoso del Evangelio. Dios está a favor de nosotros. Cualquiera que sean las razones de las pruebas que afrontamos o los resultados de esas pruebas, tenemos la certeza del amor de Dios. Por lo tanto, la muerte segunda no es para ti, no es para mí, ni para todo aquel que ha creído en Cristo, sino para el rebelde, para el desobediente, para aquel que ha sembrado maldad y va a cosechar el fruto de su propia conducta. De tal manera que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Dónde quieres estar tú? Tú escoges. Escoger la vida o la muerte. Escoger la vida para que viváis. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección castigo retributivo nos ha hecho ver que algunas veces podemos estar equivocados haciendo juicio y diciendo que los juicios de Dios están cayendo. Realmente no siempre es Dios el que hace que sucedan estas cosas, de tal manera que
tenemos que revisar nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos la manera de ver las cosas cambian. Esa es una verdadera reforma. En esta lección estudiamos, como mencionamos antes, que es muy importante ponernos en el lugar de los personajes bíblicos, ponernos en los zapatos de Job, ponernos en los zapatos de Elifaz, Bildad y Zofar, el cual dijimos, Elifaz significa Dios es oro o su fortaleza. Bildad significa el que causa discordias o contienda. Y Zofar significa gorrión o pájaro cantor que madruga. Esta semana comprendimos que hay realmente una batalla detrás de la escena. En el lugar de los personajes, nosotros podemos ponernos para poder comprender claramente la posición de Elifaz, de Bildad y Zofar. En realidad, al ver la posición de ellos, nosotros consideramos que ellos estaban en un error. Y la razón es porque ellos miraban parcialmente, miraban oscuro a través de un espejo. Dice aquí, ellos emitían un juicio para el que no estaban capacitados. Es muy natural que los seres humanos piensen que las grandes calamidades son una señal segura de grandes crímenes y enormes pecados. En otras palabras, la retribución. Hiciste mal, te vienen mal. Realmente, esa es como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, los hombres se equivocan con frecuencia al medir así el carácter de Dios. No estamos viviendo en el tiempo del juicio final. Oiga eso. No estamos viviendo en el tiempo del juicio final ahora. Ahora están mezclados el bien y el mal y las calamidades descienden sobre todos. A veces, ciertamente, los hombres traspasan la línea. Entonces, Dios pone disciplina, corrección para salvar. Sin embargo, tenemos el cuidado de Dios a nuestro favor, pero también tenemos un enemigo, Satanás, el diablo, mentiroso, el ladrón. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el ser humano se aparta de Dios, queda a merced del enemigo. Entonces viene el enemigo, echa mano de esa oportunidad y viene para robar, porque no tiene nada, tiene que robar. Viene para destruir, porque él no está feliz con lo que Dios ha hecho. Viene a matar porque eres un criminal, es un ladrón. ¿Y saben qué? Está condenado, no se olvide. Él es un mentiroso, ladrón, y por eso él es el condenado. De tal manera que esta semana comprendimos que Dios no era el causante de la tristeza y el dolor de Job. Pero ¿saben qué? Podemos ver la aflicción de Job, su terrible aflicción, y los amigos vienen, según ellos, para consolarlo, para animarlo. Sin embargo, se ponen más bien a señalarlo, a reprenderlo y hasta condenarlo. De tal manera que ellos no entendían claramente. Por lo tanto, dice aquí, el resultado del pecado hicieron que él se sintiera bajo condenación. O sea, los amigos de Job vinieron y lo acusaron tanto que él llegó a sentirse hasta que estaba siendo castigado por Dios. Esta teología de la retribución es la teología que se estudió, como ya vimos, se comprendió. Dijimos, Moisés escribió el libro de Job y el de Génesis allá en Madián. Fue después del diluvio y fue antes del éxodo. Por lo tanto, al ver caer el diluvio y al ver lo que fue el éxodo y todo lo de las plagas y todo esto, realmente los amigos de Job o estos hombres habían tomado la teología de la retribución. Dios castiga al que se porta mal. Sin embargo, durante toda esta lección vemos la realidad del castigo retributivo, la justicia divina de Dios. También comprendimos que estos hombres no entendían el sufrimiento, mucho menos entendían a su amigo Job. Todos nosotros comprendemos plenamente las razones del sufrimiento humano. Hay un enemigo. Esto debería ayudarnos a comprender que Dios realmente es nuestro Dios, nuestro Salvador. Esta comprensión
nos ayuda a entender que Él es más compasivo que nosotros mismos. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición, como por ejemplo, más acusaciones. El amigo de Job, llamado Elifaz, vino, lo condenó, lo señaló y le mostró todo lo malo. Pero después vino Bildad. Bildad empezó a filosofar, habló de proverbios, habló de Deuteronomio, de números, habló de todos los libros, hasta de, todos los libros de Salmos mencionó. Y con esto le dijo al pobre Job, ¿sabes qué? Tus hijos andaban mal, andaban tan mal que Dios los castigó y los destruyó. ¿Y sabes qué? Tú también andas mal. Tú no entiendes, Job, tú estás descarriado. Tienes que entender que Dios no te está dando lo que te mereces, te podría castigar peor, pero Dios está siendo bueno contigo, Job. Así es que acepta la reprensión. Y esto nos lleva al tema número 2. Podemos ver claramente los dos lados de la historia. ¿Es Dios el que castiga? ¿Es el hombre que recibe consecuencias por su mal proceder? ¿O es el enemigo? En realidad es confuso. En el tema número 2 aprendimos que Dios aparentemente, de acuerdo a Bildad, Dios le estaba castigando a Job mucho menos de lo que él merecía. Es más, le dijo, si tú te hubieras levantado en la mañana tempranito a buscar a Dios para hacer el culto matutino con tu familia, no te hubiera pasado eso. Por favor, Job era un hombre piadoso, mandaba a sus hijos a la iglesia y se quedaba ofreciendo sacrificios por ellos. Entonces, ¿qué pasó? El diablo, mentiroso, ladrón, instigador, había metido el mal. Por lo tanto, Bildad estaba equivocado. Y esto nos lleva al tema número 3. Retribución divina. ¿Qué fue lo que dijimos con la retribución divina? La retribución divina es el castigo de Dios. La retribución divina es más de lo que usted se puede imaginar. Pero la retribución divina es castigo divino o retributivo, va a ser al final, al futuro. Y dijimos que el castigo de Dios es para corregir, para evitar, para prevenir. Y el castigo es una acción de corrección para causar daño por aquello que se ha hecho mal. De tal manera que esta semana comprendimos claramente el lugar que Dios ocupa en el juicio divino. De tal manera que nos lleva esto al tema número 3. Retribución divina. La justicia de Dios, el castigo de Dios, ahora o al final. ¿Cuál es la verdad? Hoy el inocente sufre. Hoy el que quiere hacer lo bueno lo ridiculizan. Hoy el que quiere agradar a Dios es burla. Tiene como consecuencia burla, escarnio. El malo parece triunfar y parece salir victorioso. Sin embargo, comprendimos que Bildad, Zofar y Elifaz entendían lo que era la retribución divina. ¿Dónde dijimos? Cuando ocurrió el diluvio. La historia a ellos les enseñó de que Dios había castigado a los hombres. ¿Por qué? Porque los pensamientos de ellos eran solamente el mal. También vimos que ellos entendían lo que era la retribución divina en el caso de Sodoma y Gomorra. Pero tanto en Sodoma y en Gomorra como en el diluvio, Dios en su amor y en su misericordia, cada martillazo que daba aquel constructor del arca, estaba predicándole a aquellos hombres que no quisieron oír la voz del Espíritu. Por lo tanto, a Dios no le quedó otra opción. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos, que vengamos al conocimiento de la verdad. Pero Él no obliga a nadie. Por lo tanto, esos hombres eligieron mal y como consecuencia perecieron en el diluvio. Por esto, Elifaz, Bildad y Zofar le decían a Job, arrepiéntete, estás mal, porque ellos le atribuían todo a Dios. Y esto nos lleva al tema número 4. Si Jehová hiciere algo nuevo. Vimos la experiencia que Dios muestra en Deuteronomio, que hay bendiciones, hay ricas bendiciones de prosperidad y de bendición para los hijos de Dios, que obedecen a Dios. Y aquellos que desobedecen tienen sus consecuencias. Por eso Dios dijo, escoge la vida. Te muestro adelante la vida y la muerte, tú escoges. Entonces, vimos también
el conflicto entre Moisés y aquellos que se levantaron en contra de Moisés. ¿Qué pasó? Dios hizo un juicio retributivo para Coré, Abirán y Abiatán y todo su séquito. Se rebelaron contra Moisés, se fueron contra Moisés. Moisés se puso a orar, buscó la bendición de Dios. Ellos dijeron, no, Moisés se quiere señorear sobre nosotros. Y dijo Moisés, no, Señor, mira, ni aún un asno les he cogido. ¿Cómo puedes ver tú esto? Y dijo Dios, vamos a ver, vamos a hacer juicio. Y Moisés dijo, si Dios hiciera algo diferente, algo que nunca ha hecho, que se muestre Dios y que haga Dios su juicio. ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra y los tragó. Y allí perecieron los rebeldes. ¿Por qué? Por rebeldes. De tal manera entonces comprendimos que es mejor obedecer a Dios, no rebelarse. Y en el tema número 5 vimos lo que es la segunda muerte. Dijimos que en el juicio de Dios va a caer fuego del cielo, va a destruir todos los elementos de la tierra. Cuando se levante el enemigo de Dios y todo un ejército de aquellos que se van, que quieren tomar la santa ciudad, Apocalipsis 20 dice que descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué pasó? Bueno, segunda de Pedro dice que los cielos nuevos, los cielos que existen ahora, están reservados por la palabra. Dios hizo los cielos y la tierra, y un día en el futuro, ¿qué va a pasar? Dios va a hacer un juicio. No va a quedar ni raíz ni rama. Una obra extraña, una extraña obra será el castigo retributivo para los hombres impíos. Pero hubo un final feliz. Dijimos que Dios está de nuestro lado. Dios está a favor de nosotros. Cualquiera sean nuestras razones de las pruebas que afrontamos o los resultados de estas pruebas, tenemos la certeza de que Dios nos ama y nos cuidará. Por eso la palabra dice, y todo aquel que clamare el nombre de Jehová será salvo. Esta fue la lección número 7. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 8, cuyo título es Sangre Inocente. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Recuerda, si te ha gustado esta lección, ponle ahí abajo like, ponle que te gusta, déjanos tu comentario, dónde estás, qué ciudad, qué país, qué iglesia, quién es tu pastor. Invita a los hermanos que vengan a visitar nuestro canal, comparte la lección. Si tú quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición con esta lección por el mundo entero, compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección. Por lo tanto, te invito, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo venimos a ti para darte gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia y tu amor es para siempre. La mente humana no puede comprender, Señor, la grandeza, la anchura, la altura y la profundidad de tu amor y tu misericordia. Tu palabra dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio que nosotros hacemos a los seres humanos, Señor, es equivocado al igual que los amigos de Job. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a amarlos, ayúdanos a tener misericordia de ellos, ayúdanos a ser bondadosos como tú. Abre nuestros ojos para poder dar de gracia como tú nos has dado de gracia, para poder dar misericordia como tú nos has dado misericordia. Y oh Señor, cuando vengas en gloria, aunque esta tierra sea renovada, quemada, o lo que fuera que fue a pasar, Señor, te pedimos como aquel pobre impenitente en la cruz. Acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Y llévanos contigo, Señor, a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, donde morará la justicia, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más clamor, porque tú mismo estarás con nosotros. Ni memoria habrá de las tristezas de este mundo, Señor. Nos ponemos en tus manos, te rogamos que nos bendigas
y te alabamos, te bendecimos por ser bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te lo agradecemos y pedimos en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien sea la honra, la gloria para siempre. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.